Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos el que probablemente sea el documento financiero más esperado de la historia reciente. Vamos a desgranar paso a paso la inminente salida a bolsa de SpaceX. Y la verdad es que es una historia fascinante, porque nos encontramos ante un choque brutal. Por un lado tenemos un potencial tecnológico absoluto, lo que podríamos llamar el motor, y por otro, unas vulnerabilidades de control corporativo tan pesadas que funcionan como un verdadero ancla. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, empecemos con esta cifra: 1.750.000 millones de dólares. Ese es su objetivo de valoración. Y sí, es una auténtica barbaridad. Para ponerlo en contexto, este número la convierte directamente en la mayor oferta pública inicial de toda la historia de la humanidad. Supera, y por bastante, el récord de 1.700 millones que estableció la petrolera Saudi Aramco ya por 2019. Así que, naturalmente, surge una gran duda. ¿De verdad hay algo que justifique semejante etiqueta de precio? A lo largo de este análisis vamos a navegar precisamente por esta contradicción. Por una parte, un crecimiento en innovación que no tiene rival en el mercado, y por otra, una serie de riesgos en su estructura y gobierno corporativo que han hecho saltar todas las alarmas en Wall Street. Bueno, pues vamos a entrar en materia y a separar ese motor de ese ancla. Nuestra hoja de ruta de hoy es sencilla. Empezaremos viendo las cifras de esta mega operación. Pasaremos por su dominio en los lanzamientos espaciales, el crecimiento explosivo de Starlink y esa reciente y sorprendente fusión con xAI. Después le daremos la vuelta a la moneda para analizar los problemas de valoración, el control interno y, por último, esos riesgos técnicos de los que nadie quiere hablar. Punto número 1. Los detalles mecánicos de esta histórica salida a bolsa. A ver, los números del folleto, que por cierto saldrá en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX en junio de 2026, son de vértigo. Buscan recaudar hasta 75.000 millones de dólares en la operación. Además, para hacer todo esto un poco más digerible para el gran público, acaban de anunciar una división de acciones de 5 por 1, dejando el precio por acción en unos $105,32. Pero ojo al dato más curioso: planean destinar un 30% de la oferta a inversores minoristas. Es una estrategia súper agresiva que literalmente triplica lo que solemos ver en operaciones de este calibre. Pasamos al segundo punto, que es fundamental para construir el caso a favor de la empresa: su dominio global en lanzamientos. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. SpaceX controla ahora mismo el 80% del mercado mundial de lanzamientos. El 80%. Básicamente han reescrito las reglas de la economía espacial. Gracias al programa Starship y a sus cohetes Falcon, han logrado que el coste de llevar 1 kilo de carga a la órbita terrestre baja caiga un 95% desde 2010. Los cohetes son la cara visible de la empresa, sí, pero en el fondo son un foso defensivo gigantesco para proteger su verdadero producto estrella. Y ese producto estrella nos lleva al tercer punto: el espectacular crecimiento de Starlink. Dejando a un lado los cohetes por un momento, resulta que el auténtico motor financiero, el que trae la mayor parte del dinero a casa, es su red de Internet por satélite. Estamos ante una de las curvas de adopción más salvajes de la historia del sector tecnológico. En 2021 apenas tenían 10.000 usuarios en fase beta. Para principios de 2026 ya han roto la barrera de los 10 millones de suscriptores en 160 países. Esta locura de crecimiento se tradujo en unos ingresos de 11.400 millones de dólares solo en el año 2025. Pero cuidado, porque el techo aún ni se vislumbra. Es cierto que ya tienen más clientes que habitantes hay en toda Suecia, pero si miramos detalladamente la baja densidad de suscriptores de Starlink país por país, nos damos cuenta de que la penetración global sigue siendo ridícula, menos de un 5%. Y si nos vamos a mercados clave y de muchísimo valor, como la aviación o el transporte marítimo, ni siquiera llegan al 1% de cuota. El margen de maniobra que tienen para seguir creciendo es simplemente colosal. Vamos con el cuarto punto, un movimiento reciente que ha cambiado totalmente el tablero de juego: la fusión con xAI. En febrero de 2026, la narrativa dio un giro de 180 grados. Con esta adquisición mediante intercambio de acciones, pasaron de ser la empresa del espacio a convertirse en un titán de la infraestructura de inteligencia artificial. Esta fusión valoró la entidad conjunta en 1,25 billones antes incluso de salir a bolsa. Al meter los modelos de IA de Grok en el corazón de Starlink y planificar lo que llaman centros de datos de IA orbitales, SpaceX ha levantado un muro tecnológico enorme frente a la competencia. Ya no es solo Internet satelital, es procesamiento de datos e inteligencia artificial directamente desde el espacio. Bien, llegamos al punto 5, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas. Hablemos de valoración y control corporativo. La primera gran señal de alarma, el ancla de nuestra historia, viene de las matemáticas puras y duras. Con esa valoración de 1,75 billones, SpaceX estaría cotizando a unas 100 veces sus ingresos.
100 veces. Es un múltiplo extremo. Para entender bien la barbaridad de prima que le están pidiendo al mercado, pensemos que máquinas de hacer dinero como Microsoft cotizan a 13 veces sus ingresos y Apple a solo 9 veces. Pagar este precio hoy significa asumir que la empresa va a ejecutar sus planes con una perfección absoluta durante los próximos años. Y la cosa no acaba ahí. Si miramos cómo queda el poder de decisión, la estructura es como mínimo peculiar. Gracias a unas acciones especiales, Elon Musk retiene un 79% del poder de voto. Y esto es clave porque en realidad solo posee el 42% del capital. Dicho de otra forma, y siendo totalmente imparciales con los datos del documento, los futuros accionistas públicos van a poner la mayor parte del dinero y asumir el riesgo económico, pero no van a tener prácticamente ni voz ni voto en lo que haga la compañía. Y claro, como era de esperar, esto ha levantado ampollas. Hay una queja formal muy contundente sobre este gobierno corporativo, firmada por una coalición de fondos de pensiones públicos que gestionan más de $1 billón en activos. Señalan algo que suena a chiste, pero es real. Matemáticamente, para poder despedir al director ejecutivo por mala gestión, haría falta su propio voto a favor. Ojo, que no son críticas de inversores minoritarios asustados. Estas quejas vienen de pesos pesados a nivel institucional, representando los ahorros de millones de trabajadores. Todos ellos han alzado la voz juntos para decir que SpaceX está intentando colar la estructura corporativa más favorable a la dirección que jamás se haya visto en la bolsa estadounidense a este nivel. Y si leemos la letra pequeña del S1, hay más obstáculos legales. Te obligan a aceptar un arbitraje vinculante que bloquea las demandas colectivas. Utilizan un estatus de empresa controlada para saltarse la norma de tener comités independientes. Y al incorporarse en Texas, las leyes exigen que tengas miles de millones en acciones simplemente para poder iniciar ciertos pleitos legales contra la dirección. Básicamente se están blindando a un nivel nunca visto. Y por último, el punto 6, los riesgos técnicos ocultos. Aquí hay una contradicción tremenda. Hace tan solo 3 meses, la dirección nos vendía que los centros de datos orbitales con inteligencia artificial eran el paso lógico, que era un éxito casi asegurado. Pero si vamos al documento oficial, al que tiene validez legal ante la Comisión de Valores, la historia es completamente distinta. Allí advierten de forma muy explícita que toda esta tecnología revolucionaria podría no funcionar nunca. Es decir, hay riesgos técnicos reales y severos que podrían echar por tierra todas esas proyecciones mágicas de ingresos ligadas a Excite. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Tenemos frente a nosotros un verdadero gigante, una empresa que ha desplomado los costes espaciales un 95% y que tiene el monopolio global de las comunicaciones por satélite. Pero a cambio de subir a bordo de este motor de innovación, exigen pagar el precio más alto de la historia y renunciar prácticamente a cualquier control como accionista. La pregunta que queda flotando en el aire antes de que empiece a cotizar en junio es inevitable. ¿Realmente compensa este nivel de riesgo? Muchas gracias por acompañarnos en este desglose. Hasta la próxima.